Olvida todo lo que has visto en el cine. Olvida el código de honor inquebrantable que te vendieron en El último samurái. La realidad de la casta guerrera que dominó Japón durante 700 años es mucho más compleja y fascinante. La imagen popular del samurái es la de un guerrero estoico, obsesionado con la muerte y con la lealtad ciega. Pero los registros históricos nos muestran otras facetas. Hombres pragmáticos, administradores y estrategas despiadados que cambiaban de bando si se les ofrecía una mejor paga. Desde las guerras Genpei, donde la principal estrategia era disparar flechas a caballo, hasta la burocracia del periodo Edo, en donde los guerreros empeñaban sus espadas para comer arroz. Hoy vas a vivir la historia de Japón no a través de las leyendas, sino a través de la arqueología y las crónicas. Esto es un vistazo hacia las vidas de los guerreros del pasado, tal y como fueron. Prepárate para el olor ferroso de la sangre, el peso de una armadura de 30 kilos, y para entender por qué, a veces, el honor era un lujo que pocos podían permitirse. ¿Sabías que la principal arma del samurái durante siglos no fue la katana? ¿O que su dieta podía matarlos más rápido que el impacto de una flecha enemiga? Si quieres entender cómo los miembros de una clase social pasaron de ser sirvientes armados a la élite gobernante de un país para luego desaparecer de un plumazo, quédate con nosotros. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque la historia real es mucho más interesante que la ficción. Bienvenido al Japón feudal. Para entender al samurái, primero debemos destruir el mito de la espada. Durante el periodo Heian y las guerras Genpei, en el siglo XII, un samurái no se definía por su habilidad con el acero, sino por el Kyuuba no Michi, el camino del arco y el caballo. Eran, ante todo, arqueros montados de élite. La katana ni siquiera existía como tal. Usaban el tachi, una espada larga y curva que colgaba del cinturón con el filo hacia abajo, diseñada para ser desenvainada a caballo. Pero era un arma secundaria, un último recurso. Las batallas de esta era temprana no eran choques masivos de infantería, eran rituales casi teatrales. Un guerrero de alto rango cabalgaba al frente, gritaba su linaje completo, sus hazañas y las de sus ancestros, y buscaba un oponente de rango similar. El objetivo no era la matanza indiscriminada, sino el prestigio. Matar a un campesino no daba honor ni recompensas. Derribar a un general rival era lo que garantizaba tierras y ascensos. La armadura de esta época, la O-Yoroi, era una herramienta defensiva funcional, pero también una caja fuerte cuadrada. Estaba hecha de pequeñas placas de hierro y cuero unidas con seda. Era pesada y rígida, pensada para protegerte de las flechas mientras estabas sentado en la silla de montar. Si caías al suelo con una O-Yoroi, quedabas vulnerable a que un soldado de infantería te clavara una daga en el cuello. Pero la guerra cambió radicalmente con las invasiones mongolas de 1274 y 1281. Los mongoles no hacían duelos y no se interesaban en los linajes de un pueblo al que consideraban inferior. Atacaban en enjambres coordinados, usando incluso pólvora. El samurái tuvo que adaptarse a la nueva forma de guerra o morir. El ritual individualista murió en las playas de Hakata y nació la táctica de unidad y la necesidad de construir fortificaciones de piedra. El honor tuvo que someterse ante la eficacia. Ahora hablemos del acero. La katana es, posiblemente, el objeto más mitificado de la historia humana. Se dice que puede cortar un pañuelo de seda en el aire o destruir una ametralladora. Pero realmente la katana es más impresionante por sus limitaciones que por el mito que carga detrás. Japón es una nación pobre en recursos minerales. Por eso su hierro, obtenido de la arena de hierro, es de baja pureza.
Si haces una espada solo con este metal, se romperá al primer impacto. Los herreros japoneses no plegaban el acero miles de veces por misticismo, sino por necesidad. Al plegar el metal, generalmente entre 8 y 16 veces, creando miles de capas, homogeneizaban el carbono y así eliminaban las impurezas. La genialidad de este proceso radica en el templado diferencial. Cubrían el lomo de la espada con una arcilla gruesa y el filo con una capa fina. Al meterla en el agua, el filo se enfriaba rápido, volviéndose durísimo, pero frágil. Mientras tanto, el lomo se enfriaba lentamente, quedando blando y flexible. Esto permitía que la espada no se partiera al impactar contra un hueso o una armadura, absorbiendo la vibración. Esa línea ondulada que ves en el filo, el jamón, es la cicatriz visible de este complejo proceso térmico. Pero una espada necesita ser probada, y aquí entramos en un terreno oscuro. ¿Cómo sabía un samurái que su nueva hoja cortaría bien? Aquí va la primera trivia histórica de hoy para poner a prueba tu conocimiento sobre la crudeza de la antigüedad. Existía una práctica llamada tameshigiri, que significa corte de prueba. Cuando un herrero entregaba una hoja de alta calidad, a veces se probaba cortando materiales duros como bambú o paja mojada. Pero para las espadas más explosivas, se usaba algo más denso. ¿Qué se usaba oficialmente para probar el corte? A. Cerdos salvajes congelados. B. Cadáveres de criminales ejecutados. C. Troncos de pino. Piénsalo bien. La respuesta nos dice mucho sobre la valoración de la vida humana en esa época. Te daré la solución al final del vídeo. Antes de entrar al caos de la guerra, debemos detenernos en su apariencia, porque nada en un samurái era accidental. ¿Alguna vez te has preguntado por qué llevaban ese peinado tan extraño, con la parte superior de la cabeza afeitada y un nudo atrás? No era moda, era pura funcionalidad. Este estilo, el chonmage, surgió por el uso del casco llamado kabuto. En el calor sofocante del verano japonés, tener la cabeza llena de pelo bajo un casco de hierro provocaba golpes de calor que podían desmayar a un guerrero en combate. Afeitarse la coronilla permitía disipar el calor, y el nudo de pelo servía como almohadilla para estabilizar el casco, evitando que se moviera al recibir un golpe o al galopar. Con el tiempo, durante la paz, se convirtió en un símbolo de estatus. Solo los samuráis podían llevarlo. Cortarle el nudo a un samurái era una deshonra peor que la muerte y significaba su expulsión social. Pero la preparación no era solo física. Aquí es donde entra el zen. Muchos samuráis practicaban la meditación zazen no en busca de la iluminación espiritual, sino por sus implicaciones en el arte de la guerra. Buscaban el estado de mushin o la no mente. En un duelo a muerte, si te detienes a pensar «tengo miedo» o «¿qué ataque usaré?», ya estás muerto. El pensamiento consciente es lento. El mushin permitía actuar por puro instinto y entrenamiento, eliminando el miedo a morir. Si viajamos al siglo XV y XVI, entramos en el Sengoku Jidai, el periodo de los estados en guerra. Aquí es donde mejor comprenderemos lo que realmente era un samurái más allá de cualquier romanticismo. En esta época convulsa, Japón era un todos contra todos. El concepto clave de esta era es Gekokuyo, los de abajo derrocando a los de arriba. La lealtad era una moneda lanzada al aire. Un vasallo podía traicionar a su señor, matarlo y quedarse con su castillo si veía la oportunidad. En este caos, la vida diaria en campaña era miserable. Los samuráis dormían a la intemperie, plagados de piojos. La disentería mataba a más soldados que las lanzas enemigas. La dieta de los soldados en campaña consistía en arroz seco, miso o pasta de soja fermentada, crucial para obtener sal y proteínas,
y a veces ciruelas encurtidas para combatir la fatiga. La caza estaba teóricamente prohibida por el budismo, pero en la guerra, un jabalí o un ciervo constituían una comida necesaria. Aquí es donde entra la figura de la Shigaru. Los ejércitos ya no estaban compuestos solo por samuráis a caballo. Ahora eran masas de campesinos reclutados, armados con lanzas largas para frenar las cargas de caballería. El samurái pasó de ser un guerrero a un oficial y comandante. La armadura cambió a la Tosei Gusoku, diseñada para resistir balas. Porque sí, contrario a la figura idealizada de estos guerreros, los samuráis amaban las armas de fuego y en general cualquier herramienta que les permitiera una mayor eficiencia durante la guerra. En 1543, los portugueses llegaron a la isla de Tanegashima y trajeron arcabuces. A diferencia de lo que dicen las películas, los samuráis no rechazaron las armas de fuego por deshonrosas. Las adoptaron con fervor y pronto las empezaron a industrializar. En pocas décadas, Japón producía más armas de fuego que cualquier nación de Europa. La batalla de Nagashino en 1575 se ganó gracias a descargas coordinadas de arcabuceros rotatorios, destrozando a la mejor caballería del clan Takeda. El honor consistía en ganar. Si dispararle a un enemigo desde 50 metros aseguraba la victoria de tu clan, era honorable. Tras la batalla de Sekigahara en 1600, Tokugawa Ieyasu unificó Japón y decidió cerrar el país a los extranjeros. En este momento comenzaron 250 años de paz. Y paradójicamente, esto fue el principio del fin para el guerrero samurái. Sin guerras, ¿para qué sirve un guerrero? La clase samurái se transformó en una clase de funcionarios administrativos. Cambiaron la lanza por el pincel y el ábaco, y el nuevo Estado unificado se preocupó por estratificarlos con rigidez. Un samurái de alto rango podía ganar 10.000 koku o medidas de arroz, mientras que uno de bajo rango apenas sobrevivía. Pero hubo un destino peor que la pobreza: ser un ronin. El cine y el anime nos han vendido la imagen del ronin como un vagabundo libre, un lobo solitario con una filosofía profunda, un antihéroe que protagoniza grandes aventuras. Pero la realidad era deprimente y brutal. Un ronin era un samurái que había perdido a su señor, por muerte, destitución o derrota del clan. En una sociedad feudal tan rígida, perder a tu señor significaba perder tu salario, tu casa y tu posición legal. Nadie quería contratarlos por miedo a ofender al shogunato. La mayoría no eran héroes errantes, sino indigentes armados. Ver a un samurái errante era aterrador, ya que usualmente se trataba de salteadores y asesinos implacables. Muchos acababan viviendo bajo puentes, vendiendo sus armaduras por comida, trabajando como guardaespaldas y apostadores ilegales, o convirtiéndose en bandidos para sobrevivir. La libertad del ronin era la libertad de elegir entre ser un inmoral o morir de hambre. Derrocaron al shogunato Tokugawa en nombre del emperador, quien entonces era un títere puramente simbólico en manos de una élite militar decadente. Y aquí viene la ironía final. Fueron los samuráis los que abolieron a los samuráis. El nuevo gobierno Meiji eliminó los estipendios de arroz. En 1876 promulgaron el edicto Aitorei, que prohibía llevar espadas en público. De un día para otro, el símbolo de su alma y estatus se volvió ilegal. La clase samurái se disolvió en la población general. La respuesta correcta es la B: cadáveres de criminales ejecutados. Era un sistema macabro, pero estandarizado. Los cuerpos de criminales condenados a muerte se usaban para probar el filo.
había cortes específicos que poseían nombres oficiales. Corte de muñecas, corte de torso. A veces se apilaban 2 o 3 cuerpos para ver si la hoja podía atravesarlos todos de un solo golpe. En la espiga de algunas espadas antiguas, llamadas nakago, todavía se pueden leer inscripciones grabadas con oro que dicen: «Esta espada cortó 2 cuerpos un día de agosto». Un certificado de calidad macabro. Si quieres que analicemos la vida real de otras figuras históricas, como los legionarios romanos o los vikingos, basándonos en arqueología y no solo en los mitos, deja tu sugerencia en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo, para seguir desentrañando la historia real de los guerreros del pasado.